Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Me dirijo de manera muy directa a nuestros amados hermanos de la Iglesia Adventista de la congregación El Shaddai, acá en Chillán Sur, también a nuestros hermanitos de la Iglesia de Betel, nuestros hermanos de la Iglesia de Bulnes y Quillón. Que la gracia del Señor sea con todos y su bendición en esta reunión en casa, iglesia en casa, de este día miércoles, mediado de semana, antes, ¿cierto?, de que llegue el Santo Sábado. El estudio para hoy de la palabra de Dios está centrado en lo que presenta el escritor Lucas en el capítulo 18, los primeros 8 versículos. Allí aparece un subtítulo, la parábola de la viuda y el juez injusto. El Señor, al contar esta historia, lo introdujo con palabras que ya en sí explican el sentido y el propósito de esta parábola o esta historia, ¿cierto?, en parábola que contó nuestro Señor Jesucristo. El escritor lo narra de esta manera, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Allí quisiera centrar mi reflexión en esta hora. La necesidad que tenemos, querida iglesia, queridos hermanos y hermanas, estimados amigos, de orar tanto como sea necesario, orar mucho, no dar descuido a esta experiencia cristiana que tanto necesita nuestra alma para fortalecernos, para crecer en la fe, para no deslizarnos del camino, para recibir nuevas fuerzas, para buscar de Dios orientación diaria, sabiduría, para rogar por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La oración simplemente es vital. Es una herramienta espiritual que el Señor nos dejó para poder volver a comunicarnos con Él. Y en verdad, como hijos del Señor, como discípulos de Cristo, ¿cierto?, como comunidad que nos estamos preparando para el reino celestial, necesitamos practicar mucho la oración en nuestra vida, para que no desmayemos, porque sin oración simplemente nuestra alma está expuesta los muchos peligros que nos rodean. Tenemos un enemigo vil, ¿cierto?, astuto y perseverante, que busca mil maneras y mil formas de poder hacernos tropezar y desviarnos del propósito por el cual el Señor nos ha llamado a esta luz admirable. La parábola en sí versa de esta manera. Dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Y había también una mujer viuda que venía a él, al juez, diciéndole: por favor, señor juez, hágame justicia respecto de mi adversario. Es decir, una mujer que tenía un problema con algún otro prójimo. Y él, el juez, dice la parábola contada por Cristo, no quiso por algún tiempo, en principio no la quiso atender, pero después de esto dijo dentro de sí, es decir, el juez pensó, evaluó la situación y dijo: ¿sabe qué? Aunque yo no temo a Dios ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y aquí está la aplicación en parte que el Señor nos llama a reflexionar. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto, lo que pensó el juez injusto. Fíjense ustedes, un juez es una persona en el campo del derecho y jurídico altamente capacitada. Es un profesional de altos conocimientos y se le ha entregado la facultad de juzgar, porque es un juez, una persona que llega a tener una autoridad. Se espera que los jueces sean respetuosos de los hombres, porque tienen que respetar el derecho y el sentido de la ley, ¿verdad? El principio de la ley. Y en verdad, en general, las leyes están hechas para el bien común. Así por lo menos esperamos. De repente, a lo mejor algunos no están muy de acuerdo con esto, pero el principio es que ojalá las leyes beneficien al pueblo en común, a las sociedades, ¿cierto?, a las naciones en común. Y este hombre tampoco, ¿cierto?, tenía respeto a hombres. Imagínense ustedes un juez, con todo el poder que tiene,
que no respeta al prójimo, que no respeta a Dios, ¿verdad? Y que esté sin paciencia, puede hacer cualquier cosa. Y aún así, siendo así, dijo el juez, porque esta viuda me molesta, le voy a hacer justicia, le voy a atender su situación, voy a atender su caso. Hermanos míos, ¿cuál es la característica que se desprende, que está implícitamente como lección espiritual aquí en la parábola? Bueno, las palabras introductorias mencionadas por Cristo, que narra ahí o que presenta el escritor bíblico, es porque nosotros necesitamos el concepto de orar siempre, orar mucho, orar perseverantemente, tanto como sea necesario, ¿verdad? Esta viuda insistió a ir donde el juez porque el juez era el único que podía ayudar a solucionar el problema que ella tenía. La parábola en sí no entra en detalle a contar el problema, ella tenía un problema con alguien, pero necesitaba que una autoridad en el campo del derecho pudiera intervenir y hacerle justicia porque ella necesitaba solucionar este problema. Queridos hermanos y amigos, aquí está la lección ahora por contraste. El juez, con todas estas características, ¿verdad?, atendió a esta mujer por ser perseverante. Y ahora viene la lección. El Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Hermanos, si el juez injusto, que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, y que si se le acababa la paciencia sucedía cualquier cosa, imagínense ustedes, Dios es juez, pero es juez justo. Y Él respeta ciertamente a toda su creación. Y Él es Padre de amor y de misericordia y de bondad. Y con toda seguridad escuchará las oraciones, las peticiones, los ruegos y el clamor de sus hijos y de sus hijas. Por eso, nosotros no tenemos que olvidar la importancia que tiene para la vida del cristiano practicar todos los días la oración personal. La Biblia habla mucho del tema de la oración. En verdad, hay maravillosas oraciones que fueron elevadas a los cielos por patriarcas, por profetas, por reyes, por otros personajes que la Biblia menciona. Y la Biblia habla, ¿cierto?, de cómo debe estar estructurada la oración, ¿verdad?, el sentido que debe tener, a quién tenemos que invocar, cómo tenemos que hacerlo, ¿verdad? También de la actitud humilde que necesitamos presentar delante de Dios, el respeto, la reverencia, la confianza que tenemos que tener al elevar a Dios nuestra oración, envuelta o permeada por los méritos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, nosotros tenemos claridad de que la oración tiene que ser elevada al Padre Celestial. Así nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo en la propia oración modelo, cuando dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego el Señor enseñó en más de alguna ocasión, y todo lo que pidiereis en mi nombre lo haré. Por eso tenemos que pedir en el nombre de Jesús al Padre, porque es en sus méritos, es el bálsamo de sus méritos, de su amor, de su gracia traída desde los cielos para nosotros a la tierra, y envuelta en ese amor que logró la victoria, ¿verdad?, de Cristo sobre los poderes del mal y sobre el poder de la muerte, en su gran sacrificio del Calvario, ¿verdad? Y todo tiene que estar con el perfume del amor y de la gracia y de la vida y de los méritos y del nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso confiadamente nosotros tenemos que dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús. Pero debemos pedir, dice el apóstol Pablo, también la intercesión en Cristo del Espíritu Santo, que intercede por nosotros en los cielos con gemidos indecibles. Pero en esta hora yo lo que quiero enfatizar, hermano, es la primera parte de la parábola. Dice que el Señor enseñó esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Saben, hermanos y hermanas,
el peligro a que se expone el cristiano cuando descuida la oración? Alguien le preguntó en algún momento a la mensajera de Dios cómo podía ella definir la oración. Y ella escribió, sin duda, esa maravillosamente guiada e iluminada por el Espíritu Santo. Nota que está en un pequeño libro que ella escribió, llamado El Camino a Cristo, donde dice que orar es el acto de abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Por lo tanto, debe ser el momento cuando con confianza, aún en medio a veces de nuestros problemas, de nuestros dolores, de nuestras preocupaciones, de nuestros pesares, de nuestro quebranto, de nuestras penas, nuestras cuitas, nuestras lágrimas, nuestro dolor, pero allí nosotros con confianza tenemos que derramar nuestro corazón y conversar con el Señor. Ahora, la oración tiene como objetivo no que nosotros necesariamente cambiemos los designios del Señor, pero fundamentalmente me coloca en conexión con la mente del infinito, me acerca a Dios, me ayuda a mí por sobre todas las cosas y hace crecer mi fe y me ayuda a descansar tranquilo en la gracia del Señor y en sus poderosas manos en sentido figurado. Ahora, el punto aquí es la perseverancia en la oración. Y ese es el punto. Hay una cita muy pequeña tomada del libro Camino a Cristo, que lo tengo aquí conmigo. Dice en la página 56, párrafo segundo: las tinieblas del maligno cercan a los que descuidan la oración. Las tinieblas del maligno rodean, circundan a los que son remisos o reacios para orar. ¿Quiere usted que el enemigo lo circunde? O como quisiera él no solamente circundarnos, sino morar en nosotros. Pero nosotros no somos de él, no pertenecemos a su reino. Nosotros estamos seguros que como comunidad de la fe somos de Cristo y solo de él. Somos hijos de Dios, no somos huérfanos. Le pertenecemos por creación y también por redención. Y para mantener mi relación con Cristo, para mantener mi comunión con Él, para crecer en la gracia y en el conocimiento de su verdad y santificar mi vida y crecer en la fe, como discípulo y como siervo del Señor, yo necesito practicar todos los días la oración en mi vida, tanto como sea necesario. El rey David decía a él, oh Jehová, por la mañana oirás mi voz, por la mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En el Salmo 55, 17 dice, oh Jehová, tarde, mañana y a mediodía oirás mi voz. En otra declaración dice, tarde, mañana y por la noche oirás mi voz. La Biblia también dice que Daniel oraba 3 veces en el día. Pero la Biblia también dice, el libro sagrado de Dios, que Cristo era un hombre que perseveraba, que buscaba de esos momentos de soledad, de tranquilidad, de poder estar solo en algún momento, ¿cierto? Aún sin su discípulo, para estar en conexión, en comunión con su Padre. El Evangelio da testimonio de que solía Cristo separarse a algún lugar de campo, desierto a veces, o bajo un árbol, allí en algún lugar tranquilo, donde elevaba, cuando todavía no despuntaba la aurora de un nuevo día, su mente y su corazón a su Padre Celestial. Muchas oraciones eran de gozo, de gratitud, ¿verdad? Pero allí conversaba con su Padre. Sin embargo, también hubo en la vida de Cristo momentos, ¿cierto?, donde en medio de su dolor y en medio de aflicción y de sufrimiento, su oración llegaba al trono de la divina gracia. Él como intercesor nuestro, como mediador ante el Padre por nosotros, muchas veces suplicó por cada uno de nosotros. En algún momento dijo el apóstol Pablo, allí en Hebreo capítulo 5, versos 7 y 8, dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fíjense que Cristo humano dice que tenía temor de la muerte, al que podía librarlo. ¿Quién era ese, queridos hermanos? Su Padre Dios,
¿verdad? Estamos viendo al Cristo humano plenamente aquí. Y dice, fue oído por causa de su temor reverente. Y aun que era hijo de Dios, ¿verdad? Hijo del Altísimo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Me gusta esta declaración, que Cristo dice ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Aquí tenemos el ejemplo del hombre que más oró mientras estuvo en este mundo. Jesús, nuestro buen Salvador. Y si Él nos enseñó, por ejemplo, la importancia de la oración, y Él que era puro y santo, Él que tenía todos los días el poder del Espíritu Santo que moraba en Él, Él pedía que nuevamente cada día el Espíritu lo llenara, y lo llenara de amor, y lo llenara de gracia para poder impartir a los demás, y lo llenara de poder para poder dar atención, cierta, y sanidad, y hacer la obra de su Padre como el gran libertador del hombre, como aquel que trajo las buenas nuevas del reino de Dios a este mundo, como aquel que vino a salvar esta pobre humanidad. Cristo todos los días, ¿verdad?, practicó en su vida la oración. En algún otro momento vamos a hablar de otra herramienta que es vital para mantenernos en los caminos de la fe y para avanzar seguro, ¿cierto?, a la meta final, que es estar en pie en el día de la venida del Hijo del Hombre. Yo deseo de todo corazón, amados hermanos, que podamos aprender a ser hombres y mujeres, una iglesia de más oración que la que hemos sido hasta aquí. A lo mejor la divina providencia está permitiendo en su gran poder, el que está al control de los acontecimientos de este mundo, que vivamos esta dura experiencia como humanidad, para que lo que es el máximo objeto de consideración de Dios en relación con este mundo, su iglesia, aprendamos, entre otras cosas, la lección de orar mucho, mucho más que lo hacíamos antes de vivir esta experiencia de pandemia que tanto dolor y tanto pavor y tanta preocupación le causa a todos nosotros, sin duda. Pero nosotros tenemos la confianza en Cristo de que Él nos está amparando y nos está acompañando y que Él escucha nuestra oración. Yo deseo de todo corazón, hermano, hermana, de la iglesia del Shaddai, de la iglesia de Betel, de la iglesia de Bulne, de la iglesia de Quillón, todos los hermanos y amigos que pudieran por esta grabación escuchar este sencillo mensaje, pero que es un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje espiritual, que tiene como propósito hacernos recordar y enseñarnos que si hay algo que nuestra vida necesita es practicar con mucho más fuerza la oración en nuestra vida. ¿Y cuánto vamos a recibir de parte de Dios gracias a la oración? Te invito a ser ferviente y a ser perseverante, y que ojalá las personas que se relacionen con nosotros puedan decir de nosotros: este hombre, esta mujer, este anciano, mi vecino, este joven, estos hermanos, estos cristianos adventistas o estos amigos eran hombres o mujeres de oración. Un abrazo para todos ustedes, una bendición grande para todos nuestros amigos que escuchen este mensaje y que puedan aceptar el desafío, que no hay experiencia más enriquecedora para el alma que una vida de oración con el verdadero Dios. Que en este sentido la bendición de Dios sea con todos nosotros y tengamos, impulsado por el Espíritu Santo, la necesidad de todos los días buscar momentos para, a través de la oración, comunicarnos con el Dios infinito. Que la bendición y la gracia del Señor sea con todos vosotros. Amén.